3.2. Informe de diagnóstico Renfe Viajeros. 3.2.1. Metodología y herramientas utilizadas. Para analizar la situación presente en la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se han realizado las siguientes actuaciones principales. Elaboración de un informe sobre el diagnóstico de la situación en Renfe Viajeros, con datos obtenidos a fecha 31 de diciembre de 2017 para identificar a través de indicadores cuantitativos y cualitativos las desigualdades y desventajas existentes o que pudieran existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Actualización de datos del informe diagnóstico a diciembre de 2020. Elaboración de un informe de auditoría retributiva independientes y propios con los datos de la sociedad Renfe Viajeros actualizados a diciembre de 2021, en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. 3.2.2. Información básica de la empresa. Datos de la empresa. Razón social. Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal. NIF 8686-8189. Domicilio social. Avenida Pío 12 110 28036 Madrid. Forma jurídica Sociedad Anónima. Año de constitución 2013. Responsable de la entidad Sonia Araujo López. Directora general, con su teléfono y su email. Responsable de igualdad Alejandro Lanzarote Díaz, con un cargo de técnico de entrada de recursos humanos, con su teléfono y su email. Actividad. Sector actividad. Transporte por ferrocarril. ECNAE 4910. Descripción de la actividad. Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril. Dispersión geográfica y ámbito de actuación nacional. Dimensión. Personas trabajadoras, mujeres 1.510, hombres 7.844. Total 9.354. Centro de trabajo 225. Facturación anual en euros 2.452.245 miles de euros. Organización de la gestión de personas disponible del Departamento de Personal, sí. Certificados o reconocimientos de igualdad obtenidos, entidad colaboradora en igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, programa Óptima. Representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Mujeres, 2. Hombres, 11. Total, 13. Los datos de la representación legal de las personas trabajadoras hacen referencia a las personas que componen el Comité General de Empresas del Grupo Renfe. Renfe Viajeros tiene por objeto social la prestación de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril nacionales e internacionales, la mediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos, organización, oferta y o comercialización de viajes combinados o productos turísticos, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias vinculados al transporte ferroviario. 3.2.3. Organigrama. Renfe Viajeros. Dirección General de Renfe Viajeros, seguido por DAN de alta velocidad y OSC, seguido por DAN de cercanías y OSP, Dirección de Compras, Dirección de Sostenibilidad y Comunicación Comercial, Dirección de Seguridad, Dirección de Sistemas y Digitalización, seguido de Dirección de Control de Gestión y Administración, Gestoría de Asesoría Jurídica y Gestoría de Área de Coordinación y Proyectos. 3.2.4. Análisis cuantitativo de la plantilla. Distribución de la plantilla por sexo. La plantilla de la empresa, fecha 31 de diciembre de 2017, está constituida por 9.545 personas, cuya distribución por sexo es la que se muestra a continuación. A continuación muestra una cuadrilla con la composición de la plantilla. Hombres 8.314, con un porcentaje de 87,10%, y mujeres 1.231, con un porcentaje de 12,90% y un total de 9.545 personas. A diciembre de 2020, la plantilla en Renfe Viajeros disminuyó en 191 personas con respecto a 2017, incrementándose en 3,24 puntos la plantilla femenina y disminuyendo casi proporcionalmente la masculina. Se muestra la cuadrilla del colectivo de hombres, 7.844 personas, con un porcentaje de 83,86%, y el colectivo de mujeres, con 1.510 personas,
con un porcentaje de 16,14% y un total de 9.354. Composición de la plantilla por edad. Un aspecto importante de la composición de la plantilla del Grupo Renfe es la edad de sus trabajadores y trabajadoras en todas sus sociedades, tal y como se comprueba en las tablas siguientes. En Renfe Viajero, la mayor concentración de plantilla, tanto en el análisis realizado sobre la plantilla en 2017 como en la actualización de los mismos en 2020, se produce en el tramo de edad denominado mayores de 45 años. Datos 2017. A continuación se muestra una cuadrilla con el tramo de 20 a 29 años, de 30 a 45 años, mayores de 45 años y el total de hombres y mujeres con un total de 9.545. En los datos de 2020, una cuadrilla con los mismos tramos de edad de hombres y mujeres, el total de 9.354. Distribución de la plantilla por sexo con contrato indefinido por antigüedad. Otro aspecto relevante de la plantilla de Renfe Viajeros es la antigüedad de su plantilla, acorde con la media del grupo Renfe, que se sitúa en torno a los 30 años. En ese contexto, y tal y como se observa a continuación, la mayor concentración de personas se produce en el personal con más de 10 años de antigüedad. La diferencia entre el número de hombres y mujeres se incrementa en los tramos de mayor antigüedad, fruto de que la vía de entrada en la empresa durante muchos años fue la carrera militar, formada exclusivamente por hombres, tal y como se refleja en las conclusiones del diagnóstico. En 2017, esta era la distribución de la plantilla. A continuación se muestra una cuadrilla con la antigüedad de menos de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años, de hombres y mujeres y con un total de 7.754. En 2020 la distribución era muy similar en Renfe Viajeros. En esta cuadrilla muestra la misma cantidad de antigüedad de hombres y mujeres, pero con un total de 6.524 personas. El tiempo transcurrido entre 2017 y 2020 hace que las personas puedan pasar de una banda a otra, pero el grupo de más de 10 años de antigüedad es el que sigue aglutinando al mayor número de personas, representando al 53,41% de las mujeres y 74,22% de los hombres. 3.2.5. Análisis de igualdad por materia. Proceso de selección y contratación. Con carácter general, es importante reseñar que históricamente el acceso a la empresa se producía a través de 3 mecanismos fundamentalmente: las promociones militares, la escuela de formación de aprendices y las convocatorias externas. Las promociones militares suponían la fuente mayoritaria de ingresos, estando integradas exclusivamente por hombres en relación con la escuela de aprendices. Existían 3 especialidades principales: la rama administrativa, la rama mecánica, talleres y la rama eléctrica. Pero de todas ellas, la rama administrativa, que era en la que había más mujeres, suponía tan solo el 10% de la demanda de los ingresos de la Escuela de Aprendices de Renfe, y en el último lugar las convocatorias externas, que eran utilizadas de manera muy excepcional. El Grupo Renfe ha sabido adaptarse a la constante evolución de nuestra sociedad y, aunque persisten los efectos de este contexto histórico, tiene recogido en su normativa convencional una cláusula con un criterio preferencial respecto al género subrepresentado con respecto a la categoría profesional, objeto de cobertura y con igualdad de puntuación. Tras la aplicación de los valores y criterios establecidos para el proceso, lógicamente, la aplicación de esta medida dejará de tener efecto en cuanto se logre un nivel de representación igual entre ambos sexos. En todos los procesos de selección externa se incorpora el siguiente texto. El Grupo Renfe garantiza que los criterios de selección, tras respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, promoverán el equilibrio de género, fomentando en lo posible el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla, teniendo en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el segundo Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, y en línea con los cambios y avances en materia de igualdades de las personas LGTBI incorporadas a la legislación española en el ámbito autonómico. Esta política de selección del Grupo Renfe impacta directamente en cada una de sus sociedades y en las personas que se van incorporando a sus plantillas. Así, en Renfe Viajeros, en el año 2017 se produjeron 524 altas y 644 bajas.
A continuación se muestran 3 cuadrillas sobre la primera, el colectivo, de estructura de dirección, estructura de apoyo, mandos intermedios, conducción y comercial, de hombres y mujeres, con un total de 524. Y la segunda, el motivo, cuidados familiares, despido, desvinculación con título transporte, desvinculación sin título transporte, dimisión expresa, excedencia, empresa participada, excedencia forzosa, excedencia maternidad-paternidad, excedencia voluntaria, fallecimiento, fin de contrato / beca, jubilación voluntaria, no superar periodo de pruebas, pase a IPA y pase a IPT, con un total de 644 personas. En 2020 fueron 322 altas y 658 bajas con el siguiente desglose. En esta cuadrilla, con el colectivo igual que la primera cuadrilla, pero con un total de 322 personas. A continuación se muestra otra cuadrilla con los mismos motivos anteriores, pero con un total de 658 personas. La generalidad en total de las sociedades del Grupo Renfe es la prestación de servicios a través de la modalidad del contrato indefinido a tiempo completo. En 2017, el contrato indefinido a tiempo completo representó el 97,50% de las contrataciones en Renfe Viajeros. En esta cuadrilla muestra un contrato indefinido de jornada completa, 8.127 hombres y 1.193 mujeres, y en jornada reducida solo una mujer. En la siguiente, el contrato temporal, jornada completa, hombre 200, mujer 39, y en la jornada reducida, 0. En 2020 se incrementan los contratos temporales, pero no hace bajar el porcentaje de los tipos contractuales fijos, que se incrementa al 99,23% total. Sin embargo, la contratación temporal para las mujeres aumenta del 19,5% en 2017 al 40,28% en 2020. Contrato indefinido, la jornada completa, 7.393 hombres y 1.356 mujeres. Y en la jornada reducida, 408 hombres y 125 mujeres. Y en el contrato temporal, la jornada completa, 43 hombres y 29 mujeres. Y en la reducida, ninguna. Clasificación profesional. En Renfe Viajeros se concentra el mayor porcentaje de plantilla en los colectivos de conducción y comercial. En 2017, el 48,98% de la plantilla masculina y el 9,67% de la plantilla femenina estaba adscrita a este colectivo. Respecto del colectivo comercial, del 32,73% de la plantilla masculina y el 56,38% de la plantilla femenina se encontraba en el mismo. La representación de las mujeres dentro del colectivo de conducción era del 2,84% y del 20,32% del colectivo comercial. A continuación se muestra una cuadrilla del grupo y el total de hombres y mujeres con 9.545. En 2020 siguen siendo los colectivos de conducción y comercial los que aglutinan al mayor número de personas de Renfe Viajeros. El 50,82% de la plantilla masculina se encuentra adscrita al colectivo de conducción, frente al 14,97% de la plantilla femenina. El colectivo comercial es ocupado por un 31,73% de la plantilla masculina de la empresa y un 56,89% de la plantilla femenina. La representación de las mujeres dentro del colectivo de conducción es del 5,37% y del 25,66% del colectivo comercial, suponiendo un incremento en ambos colectivos con respecto a los datos de 2017. Todo esto se muestra en la siguiente cuadrilla del grupo de los hombres y mujeres con un total de 9.354 personas. Formación. En 2017, las mujeres realizaron un 12,89% de las horas de formación totales impartidas en Renfe Viajeros, frente al 87,11% de los hombres. La formación en seguridad integral es donde se registra el mayor número de horas de formación impartida en esta sociedad. La proporción es de 8,75% para las mujeres y 78,91% para los hombres. Esta formación fundamentalmente se dirige al personal de conducción, por lo que arroja una situación positiva para las mujeres de la empresa, ya que es un dato superior a la representación de mujeres en el colectivo. La formación en habilidades es el segundo tipo de formación impartida en Renfe Viajeros. La proporción es de 31,48% de las mujeres frente al 68,52% de los hombres. Teniendo en cuenta la composición de la plantilla, las mujeres también recibieron mayor formación que los hombres.
A continuación se muestra una cuadrilla del contenido de formación de mujeres y hombres con las horas de formación y los participantes, con un total de horas de 344.351. En 2020, las mujeres realizaron un 4,59% menos que en 2017 respecto del total de las horas de formación impartidas en Renfe Viajeros. Esto es un 8,30% para las mujeres frente al 91,70% para los hombres. La formación en seguridad integral sigue siendo la que registra mayor número de horas de formación, disminuyendo la realizada por mujeres en 2,2% respecto de los datos de 2017. Así, las mujeres han recibido el 6,55% de este tipo de formación frente al 93,45% para los hombres. Este resultado es acorde a la distribución de la plantilla en ese colectivo. La formación comercial es el segundo tipo de formación impartida en Renfe Viajeros, representando para las mujeres el 32,46% del total de la formación con este contenido, frente al 67,54% de los hombres. De estos datos se desprende que las mujeres han recibido mayor formación en este ámbito teniendo en cuenta la composición de la plantilla. Por último, la formación en habilidades ha supuesto un 25,50% para las mujeres respecto del total de la formación impartida de este tipo, frente al 74,50% de los hombres, lo que arroja igualmente un dato positivo para las mujeres, teniendo en cuenta la distribución de estas en la plantilla de Renfe Viajeros. A continuación muestra otra cuadrilla con el contenido de la formación para hombres y mujeres, con un total de horas de 456.635 horas. Promoción profesional. En 2017 se produjeron un total de 395 promociones, de las cuales el 27,09% fueron para las mujeres. A continuación se muestra una cuadrilla del colectivo de hombres y mujeres con un total de 395 personas. En 2020 fueron un total de 1.033 que representaron un 17,81% para las mujeres. El mayor número de promociones se produjo en el colectivo de conducción, fruto de la antigüedad en el subgrupo profesional, por lo que el dato global es acorde a la composición de la plantilla en este colectivo. A continuación se muestra una cuadrilla mostrando los datos recién dichos. En total, en todas las sociedades del Grupo Renfe, la promoción puede producirse por la vía de la antigüedad en el subgrupo profesional correspondiente o por la vía de la convocatoria en la que se hayan detectado necesidades de personas en puestos de trabajo. Del total de las 395 promociones producidas en Renfe Viajeros, en 2017 el 72,91% fueron para hombres, frente al 27,09% de las mujeres, porcentaje superior a la representación de las mujeres en la plantilla de la empresa. 5,96%, todas ellas fueron debidas a convocatorias. A continuación se muestra una pequeña cuadrilla del cambio subgrupo profesional por antigüedad y del cambio subgrupo profesional por convocatoria, con un total de 395 personas. En 2020 la promoción fue del 82,19% para los hombres y del 17,81% para las mujeres, igualmente superior a la representación de las mujeres en el conjunto global de la empresa. A continuación se muestra otra pequeña cuadrilla con estos datos del cambio subgrupo de la profesional antigüedad y el cambio subgrupo profesional convocatoria, con un total de 1.033 personas. Condiciones de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores de Renfe Viajeros, al igual que el resto de plantillas de las demás sociedades del Grupo Renfe, se rigen por las condiciones de trabajo reguladas en el convenio colectivo de grupo, con excepción del personal de estructura de dirección que conforma el equipo directivo de cada una de las sociedades, que está excluido por condiciones especiales pactadas. El segundo convenio colectivo del Grupo Renfe fue aprobado mediante resolución del 13 de 2019 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registró y publicó el mismo BOE de 25 de junio de 2019. En cuanto a la organización del trabajo, en Renfe Viajeros, la jornada que realizan el mayor número de personas es la grafiada, ya que tanto el colectivo de comercial y conducción está adscrito a los gráficos de trabajo correspondientes. Este tipo de jornada representa el 77,70% de la plantilla masculina y al 65,83% de la plantilla femenina. En 2017 se muestra en esta gráfica
El tipo de jornada, continua, flexible, graciada y partida en los hombres y mujeres con un total de 9.545. Y en la gráfica de 2018, lo mismo el tipo de jornada, pero con un total de 9.354. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. En 2017, 39 personas tenían reconocida una reducción de jornada por guarda legal, 15 hombres y 24 mujeres, mientras que 6 la tenían por cuidado de familiares, un hombre frente a 5 mujeres. En ese año se solicitaron 4 excedencias por maternidad, paternidad, 1 por un hombre y 3 por mujeres, mientras que no se recibieron solicitudes de excedencia por cuidado de familiares. Había 9 personas en situación de excedencia voluntaria, 6 hombres y 3 mujeres. Y también en 2017 se solicitaron 56 permisos de acumulación de lactancia, 21 de ellos por hombres y 35 por mujeres. En 2020 aumentó el número de personas con reducción de jornada por guarda legal a 48. 13 de ellas fueron hombres y 35 mujeres. En este caso, se redujo el número de hombres que solicitó esta medida, frente al aumento de mujeres que la pidieron. En ese año se solicitaron 5 excedencias por maternidad, paternidad, 3 de ellas por hombres y 2 de ellas por mujeres, y 6 por cuidado de familiares, 1 por un hombre y 5 por mujeres. Por último, en 2020 se solicitó la acumulación del permiso de lactancia por 127 personas, de las cuales 93 eran hombres y 34 mujeres. Una comparativa de los permisos solicitados en ambos ejercicios indica una prevalencia de las mujeres a solicitar este tipo de permisos, fruto de los roles de género asociados a los cuidados, lo que habrá que tenerse en cuenta para la adopción de medidas que favorezcan un mayor equilibrio. Infrarrepresentación femenina. Según los distintos datos de composición de la plantilla, se observa una infrarrepresentación femenina en todos los grupos profesionales de Renfe Viajeros. Fruto del acceso histórico a la empresa, no obstante, se aprecia una tendencia positiva en el último ejercicio analizado, en el que aumenta la representación de mujeres en los colectivos de conducción y comercial, siendo este, además, el que desciende a la plantilla masculina. Retribuciones. El análisis detallado de las retribuciones de Renfe Viajeros se encuentra en el informe de auditoría retributiva realizado en cumplimiento del artículo 2.6 del Real Decreto 901/2020. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El protocolo para la prevención y el tratamiento en los casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral está publicado en el BOE en fecha 24 de marzo de 2010, mediante la resolución del 10 de marzo de 2010 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acta de la Comisión Paritaria del primer convenio colectivo de la entidad pública empresarial Renfe Operadora. El protocolo, que forma parte de la normativa convencional del Grupo Renfe, cuyo texto íntegro se reproduce en el punto 5 del presente plan, es el de aplicación a todas las trabajadoras y trabajadores del Grupo Renfe, y por tanto también en Renfe Viajeros, estando vigente en la actualidad. En 2017 no se registró ninguna denuncia por acoso en Renfe Viajeros, de ninguno de los tipos que recoge el protocolo, y en 2020 se registraron 4 denuncias por acoso moral, mediante las que se activó el protocolo de acoso con el procedimiento correspondiente. 3.2.6. Conclusiones y propuestas. La plantilla de Renfe Viajeros sigue siendo muy masculinizada y existe un claro desequilibrio en favor de los hombres fundamentales por el acceso histórico a la empresa, la edad y la antigüedad media de las personas que forman parte de ella. Este origen hace que actualmente el colectivo de personas que han adquirido con los años más experiencia y responsabilidad sean mayoritariamente hombres. Sin embargo, como puede verse en la comparativa de los datos de 2017 y 2020, la incorporación de mujeres ha ido creciendo progresivamente en la estructura de apoyo y dirección, conducción y comercial fundamentalmente. Esto sucede sobre todo porque el Grupo Renfe fomenta en sus procesos de selección, en la medida de lo posible, garantizando los criterios de selección y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, el equilibrio de género, así como el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla. Estas actuaciones permiten ir corrigiendo la situación histórica y avanzar hacia el equilibrio de la plantilla, aunque el ritmo todavía sigue siendo lento,
En Renfe Viajeros, el colectivo de conducción es el que aglutina el mayor número de personas en plantilla, y en este colectivo existe todavía una presencia muy baja de mujeres, relacionada con los roles de género que siguen existiendo en la actualidad en los distintos ciclos formativos que permiten el acceso a estos puestos de trabajo. Las mujeres siguen prestándose en un porcentaje muy pequeño a los cursos de formación para la obtención de la licencia de maquinista, por lo que este aspecto se plantea como uno de los retos más importantes para la empresa, acorde con la realidad del sector de transporte e industria. A la vista de los datos arrojados en el presente informe, se propusieron algunas líneas de actuación para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa. Difundir una cultura empresarial de compromiso con la igualdad y sensibilizar a todo el personal de la empresa de la necesidad de actuar y trabajar en la igualdad de oportunidades. Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de análisis de datos y gestión empresarial. Realizar campañas de sensibilización e información dentro y fuera de la empresa, para que las personas se presenten a puestos tradicionalmente ocupados por el sexo opuesto. Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación entre mujeres y hombres. Garantizar acciones formativas que faciliten de manera equitativa el desarrollo de habilidades y competencias sin distinción de género. Identificar palancas de coadyuven a equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales, áreas y puestos de trabajo. Avanzar en el establecimiento de una política que fomente la corresponsabilidad y la flexibilidad laboral. Utilizar un lenguaje inclusivo de género en las convocatorias, ofertas y publicaciones. Y por último, difundir y actualizar el protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso sexual por razón de sexo y moral.